Hola a todos, mi nombre es Diana y estamos aquí transmitiendo desde Palco, el Palacio de la Cultura y de la Comunicación. El día de hoy es miércoles y ya saben que aquí los miércoles son de hospitalidad. Y así es que nada más y nada menos tengo aquí a mi compañera Mireya, bienvenida. Dianita, muchas gracias por tus presentaciones. Ya sabes que yo encantada de compartir micrófono contigo. Y efectivamente en un miércoles de hospitalidad más, y tenemos hoy un tema de cultura, pero cultura de esa buena. El tema de hoy es la importancia del pintor como promotor del arte modernista en Guadalajara, pero también nos van a platicar sobre una exposición del pintor Félix Bernardelli. Y para este tema, ¿quién más que la maestra Laura González Matute? Ella es investigadora de arte en Instituto Nacional de Bellas Artes, nada más. Con esta gran personalidad le doy la bienvenida, maestra. Muchas gracias, muy buenas tardes. Y igualmente. Pues mucho gusto por estar aquí en este espacio tan bello y maravilloso del arte también, y pues para compartir con ustedes todas estas experiencias de Félix Bernardelli. Muy bien. Exactamente, y qué gran trabajo, Diana. La maestra se divierte y conoce, bueno, de una manera impresionante. Y la verdad que platicar con ella es súper a gusto, te platica, te cuenta del arte y también te enamora, porque Claro. Así como ella está enamorada de lo que sabe y de lo que conoce, te logra transmitir esa pequeña semillita y todo lo que conlleva. Y bueno, pues estamos muy agradecidos que también ustedes tengan la oportunidad de conocerla, así que platíquenos, maestra. Ay, pues muchas gracias, Diana, muchas gracias. Bueno, pues sí, precisamente en este momento se está presentando la exposición de Félix Bernardelli, artista modernista del siglo XIX, en el Centro Cultural Cabañas. Se inauguró anoche a las 8 de la noche y es un acto muy interesante y muy aportador para la cultura, sobre todo de Guadalajara y en general, bueno, del arte mexicano, porque Félix Bernardelli llegó a Guadalajara en el año de más o menos 1894. Había nacido en Brasil, sus padres ahí llegaron, ahí nació él. Tenía dos hermanos, Enrique y Rodolfo Bernardelli, que son grandes artistas que están en Brasil, e incluso existe en uno de los grandes museos de Río de Janeiro la sala Hermanos Bernardelli, y hay una plaza también Hermanos Bernardelli. Entonces, por esta razón, ellos después de estar en Brasil van a estudiar a Europa, van a estudiar a Italia, van a estudiar a París, y ahí llega también Félix, y esta es la gran coyuntura que casualmente sus padres, Óscar y Celestina, habían llegado a Guadalajara hacía mucho. Bueno, este es Félix Bernardelli, uno de sus cuadros, y aquí dejaron una hijita, y es precisamente esta hijita llamada Fanny Bernardelli la que 20 años después vienen a buscar. Ella ya nace mexicana. Ella había nacido en México, igual que el primer hijo Rodolfo. Ya los otros, por ejemplo, Enrique nació en Valparaíso y Félix en Brasil, en Río Grande do Sul. Pero todas estas, vamos a decir, periplos, tanto de viajes, y que los papás viajaban, uno era el papá violinista, la mamá bailarina, los va llevando para que finalmente aterricen en Guadalajara y llegue Félix Bernardelli, se enamore de Guadalajara, y él, ya con todos sus conocimientos adquiridos en Europa, sobre todo en París, abre una academia de arte, pero una academia muy moderna, o sea, no es la academia clásica en donde tienes todas las clases puestas y que la perspectiva y que el claroscuro y que y todo esto de los copia de los yesos, sino que él hace más moderna, y empiezan a llegar grandes artistas ahí a su taller. Más divertida. Por ahí tenemos una foto, Nicole, a ver si nos pones de la academia, en donde nos platicaba, maestra, que están bien vestiditos. Que están, ¿no?, ahí todos los alumnos, los pintores, muy bien vestidos, con su traje, su corbata, el maestro casi a veces hasta con sombrero, guiándolos precisamente. O sea que sí había esta parte de la guía del maestro, un poco para que copiaran los yesos, el desnudo, un poco lo que es la academia europea, pero con modernidad y con libertad. Exactamente, aquí se ve la parte central, que es con el traje blanco, es el maestro Félix Bernardelli, y ahí están sus alumnos, y como les digo, los grandes
pintores jaliscienses como Roberto Montenegro, como Gerardo Murillo el Doctoratl, como Jorge Enciso, como Rafael Ponce de León, como el mismo Lupercio, José María Lupercio, empieza en esta academia y después él se vuelve un fotógrafo espléndido en Guadalajara. Hay un taller de fotografía de Lupercio maravilloso. Y bueno, algo que sí me gustaría mucho también resaltar es que Félix, con toda esta visión que traía ya de Europa, él ya había visto muchísimo la pintura mural, porque en Europa pues están todas las iglesias y está todo, bueno, está desde Roma Miguel Ángel, la Capilla Sixtina, todo esto, y él de alguna manera lo trae a Guadalajara a finales del siglo XIX y empiezan a pintar murales decorativos. Que fueron los primeros, nos comentaba fuera del aire que ni Orozco, no, ni Diego Rivera, ni Siqueiros fueron los primeros, ni Siqueira, sí. fueron, Siqueiros, perdón, fue… Los primeros muralistas. Exacto, Bernardelli. Y ahí tenemos una foto donde está él, ¿no? Sí, aquí está Félix, es el que está sentado en el centro, hasta arriba. De mi lado derecho está José María Lupercio, Ponce de León, y ya del lado izquierdo está Enciso, hay un personaje no reconocido, y el que está así como absorto un poco con la mano aquí en la… pensativo, ese es Gerardo Murillo el Doctoratl, que bueno, ya era una personalidad impactante desde entonces, como un hombre muy inteligente, que escribía, que pintaba, que tenía muchas ideas políticas y que por Bernardelli se va a Europa a estudiar, recomendado por él con cartas que él le da, y ya Gerardo Murillo se vuelve el gran paisajista, el gran vulcanólogo y todo lo que va a hacer. Pero un dato interesante es que Gerardo Murillo es el primer pintor en México, en la Ciudad de México, que pinta unos grandes murales en lo que se llama el Colegio de San Pedro y San Pablo, que queda atrás de la preparatoria de San Ildefonso. Pinta unos desnudos espléndidos, muy a lo Miguel Ángel, y que representaban como las fuerzas de la naturaleza, el mar, el viento, el aire, el agua, los elementos, pero desafortunadamente los destruyen porque los consideran como obscenos. Sí, sobre todo por el desnudo, ¿no? Porque eran grandes, monumentales. Ellos, bueno, esto, por ejemplo, es un poco lo que se hacía en el taller de Bernardelli, que es el dibujo del desnudo femenino, y que estaba un tanto prohibido en las academias, sobre todo en México y también en un momento dado en Europa. Se hacían las copias de los desnudos femeninos con base en esculturas griegas, en esculturas clásicas de yeso, porque no se podía llevar a la modelo desnuda, como que no era propio, vamos a decir, ¿no? Y bueno, todo esto como que va uno viendo cómo se va abriendo un poco la mentalidad, y ya hay varias obras de Bernardelli que son desnudos, así que parecerían, como se llama, muy atrevidos, ¿no? Así del torso. Para esas etapas, para pues esas sí, épocas, ¿no? Claro, es así como que, pues no, ¿verdad? No se debía, tiene que ser el modelo vestido. Sí, vestido. Pero bueno, de todas maneras, aún actualmente todavía podemos como destacar eso de lo que nos diferencia de los españoles, ¿no? Ellos son muy abiertos, son muy open minds, playas nudistas, y aquí todavía sigue siendo así como de que, todavía escondido y ahí alejado, sí, todavía estamos un poquito mochos aquí de este lado. Sí, digamos que todavía ocultamos ciertas cosas que sabemos que existen, pero que todavía están más tapaditas, más ocultas. Bernardelli se queda en Guadalajara porque le gustó. Le gustó mucho el ambiente, encontró aparte a su hermana, después además se vino aquí a vivir su mamá, que llega desde Brasil, Celestina Thierry, que es la bailarina, y él va a impulsar, aparte de esta parte que les comentaba de la pintura clásica y los yesos, una parte muy importante que va a ser la modernidad, por eso decimos, porque él ya vio a todos estos pintores impresionistas en Europa. Entonces hacía la manera de Manet, Renoir, Monet, Pizarro, y empieza a pintar de una manera muy, no acorde a lo que se hacía en México, porque en Guadalajara las clases que daba sobre todo Felipe Castro, en ese momento era como el pintor más reconocido de la academia, era como muy naturalista, muy romántico, y todo era como muy preciosista y como muy a la manera fotográfica.
Y en cambio ya Félix, aquí podemos ver, por ejemplo, un paisaje de Chapala, en donde ya hay una pincelada más suelta, en donde ya no hay tanto el detallismo, el preciosismo, que era muy clásico de la escuela romántica o de la escuela clásica. Yo con la cara de, ¡ay, qué padre! Es que, como decía bien la maestra, que estaba tan enamorada de Guadalajara, que se fue a Chapala y hizo este cuadro, ¿no? Sí, él le gustaba mucho pintar al aire libre, que eso también es una modernidad. Porque, es una inspiración. Sí, porque no es como que tú estás en un taller encerrado con tus 4 muros y con tu luz artificial o lo que fuera, sino que sales al aire libre y percibes que eso fue la revolución de los impresionistas. Ver los cambios, por ejemplo, de luz, de acuerdo a las horas del día, cómo te va cambiando. Un mismo paisaje no es igual a las 10 de la mañana que a las 12 del día o a las 3 de la tarde, ¿no? Bueno, ni nosotras las mujeres, somos unas de mañana, otras de tarde, otras de noche. Exacto. Claro, hay de todo. De acuerdo también al maquillaje. También, eso es el arte, de cómo te vas a pintar para el día y para la noche. Exacto, claro. Muy bien. Y ahí veíamos, perdón, la imagen que nos pasaron hace un segundito, que eran unos campesinos mexicanos, ¿verdad? Sí, también. Creo que esta imagen es muy interesante porque si ustedes ven, es muy realista. O sea, se ve la choza, se ven estos dos personajes que son gente humilde y eso en general no se pintaba. En general se pintaba la clase acaudalada, la clase burguesa, la clase que estaba siempre, bueno, como se les representaba en sus sillones de terciopelo, los cortinajes, siempre con algún elemento que los hacía como, si era un médico, pues algo alusivo a la medicina, o si era un ingeniero a la ingeniería, en fin. Y la mujer en general se representaba con algún libro o cosiendo, un poco las labores acordes a la femenidad. Estereotipada. Claro. Entonces es muy interesante esto que habíamos visto ya, de que tú pintes el pueblo y en su miseria y en todo tal cual, aún siendo un cuadro muy bello. O por ejemplo que es una odalisca, que también ella es una modernidad, porque es traernos un poco estas mujeres del Medio Oriente que se están descubriendo en este momento los europeos, los harems y todas estas ideas de lo que va a ser la cultura musulmana, en fin, y que ellos lo ven como algo muy exótico y también algo como muy por descubrir estas mujeres, qué vida llevan, cómo son, en fin, todo esto es un poco lo que va a traer Bernardelli, todas estas inquietudes. Y como vemos, de alguna manera todos estos sesgos son modernos y muy abiertos para una sociedad como la de Guadalajara a finales del siglo XIX. Que no obstante que Guadalajara era muy avanzada, inclusive eso se le llamaba la Florencia mexicana a Guadalajara. Entonces sí, también, porque había mucha cultura. Pero aún así era muy atrevido. Bernardelli vino a romper con muchos paradigmas, ¿no? Sí, todo de este tipo. El pintar una odalisca, bueno, pues ¿qué se cree este señor? Claro, ¿verdad? sí. Ahí tenemos también la naturaleza muerta que comentaba, ¿verdad? Sí, también, o sea, él tiene retratos, tiene paisajes, naturalezas muertas, en donde se ve también que él, bueno, pues maneja muy bien todo lo que es esto de las flores, los colores. Y ven ustedes así todas estas pequeñas pinceladitas blancas, que es un poco la paleta de lo que se llama los pintores impresionistas, ¿no? Como plumífera, ¿no? Sí. Un poquito. Ajá. Están hermosos, realmente hermosos todas esas pinturas. Así es. Y bueno, platíquenos ahora sí en dónde está la exposición y qué días van a estar ahí. Sí, cómo no. La exposición está en el Centro Cultural Cabañas, en la Plaza Tapatía. Está abierta, me parece que es de martes a domingo, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Y hicieron una curaduría muy interesante, muy bien puesta, verdaderamente el equipo del Hospicio Cabañas, espléndido en su forma de haber montado esta exposición. Mi reconocimiento al Hospicio Cabañas, a su directora y sobre todo a la curadora, que es Alejandra Petersen. Ella planteó una curaduría muy didáctica en el que plasma un poco como que coloca todo lo que es la academia, e inclusive aparecen las fotografías que hemos visto amplificadas casi al tamaño del muro. Entonces puede uno ver muy bien a los pintores, el maestro, etcétera, y todos los ejemplos de desnudo, hay de femeninos, masculinos, en fin. Luego también todos los ejemplos del paisaje, los ejemplos del retrato. Y entonces va uno yéndose por esta exposición, lo va guiando.
con muy buena iluminación y con todo este recorrido creo que uno saca perfectamente la idea de quién fue este pintor y qué fue lo que realmente trajo a Guadalajara. Hay algunos ejemplos de cuadros también del Dr. Atl, hay un paisaje muy bello, hay de Montenegro, hay de Enciso, hay algo de Ponce de León, o sea, sí se ve lo que fueron sus alumnos, todos fueron a Europa, todos regresan a México. Ponce de León desafortunadamente muere en París y llegan a México sus alumnos a hacer una gran revolución en el arte y eso se ve en la exposición, ya ahí está planteado y creo que es una exposición muy digna y que sobre todo es como algo que tiene que estar en la cultura de Jalisco, en la cultura de Guadalajara, no dejar nunca de lado este germen que fue la aportación de Félix Bernardelli, pintor. Orgullo mexicano. Y una gran aportación. Qué orgullo el que haya dejado este tipo de vanguardia en pintura, ¿no? Sí, claro que sí. Entonces, que se den una vuelta a nuestros amigos, nuestras amigas que nos están viendo, al Hospicio Cabañas, a la exposición de Félix Bernardelli. Y bueno, maestra, es un honor el que nos haya visitado en este espacio. Previdere trae para ustedes este tipo de personalidades y este tipo de temas que es cultura de la buena. Diana. Así es. No, pues muchísimas gracias, maestra. Y ya saben, si no saben qué hacer o a dónde ir este fin de semana aquí en Jalisco, revisen todas las transmisiones de miércoles de hospitalidad. Si quieren conocer mujeres emprendedoras, mujeres fuertes, están los lunes de Mujeres y Más. Temas jurídicos, los martes de mediación y por supuesto, lo más importante, pero no dejan de ser los demás también, pues siempre los temas de prevención los días jueves. Y pues muchísimas gracias allá en cabina. Nos vemos y gracias maestra, gracias, gracias Mireya. a ustedes, muy amables. Hasta la próxima.